Mi nombre es Aleida Sánchez, directora técnica para el grupo BMW Colombia, y el día de hoy tengo el placer de estar con ustedes para que entendamos cómo manejar nuestro decorante Blond Supreme, para que saquemos el mayor provecho de todos los beneficios que nos brinda este decorante a la hora de hacer una transformación de color como la que tenemos el día de hoy con nuestra modelo Jessica. Ella es una modelo que traía su cabello con ciertas manchas, digamos que tenía como unos 15 o 20 centímetros de crecimiento natural. Ya les voy a mostrar la foto como estaba la modelo antes, se alcanza a ver allí, perfecto. Bueno, pues así estaba nuestra modelo antes de que llegara a nuestras manos. Estas eran las condiciones de su cabello y lo que hicimos fue transformarla. Hoy vamos a trabajar para dar un resultado final de colocar un color avellana, que es lo que le prometimos a la modelo. Cuando tenemos una modelo con estas condiciones como venía nuestra modelo, lo que vamos a hacer siempre, o sea, si lo hubiéramos hecho solamente con el decorante Blond Supreme, nos hubiera tocado decorarla toda, lo cual no consideramos necesario. Lo que hicimos fue un seccionamiento de 11 lados, porque es una modelo que tiene bastante cabello, con un cabello más o menos extra largo, con un largo extra largo, ni siquiera medio, sino extra largo. Entonces lo que hicimos con ella y lo que yo siempre aconsejo es tratar de manejar una plataforma en el cabello. Esta plataforma nosotros la realizamos con el 12112, de hecho pues ya viene bastante preparada para que ustedes puedan como tomar nota de todo el proceso que le hicimos a la modelo. Lo que le hicimos fue, en la parte donde ella tenía su cabello natural, es unificar o tratar de unificar la plataforma, porque si se dieron cuenta, en la parte de las puntas el cabello venía ya pues con un proceso de pronto de aclaración o decoración de hace algunos años. Entonces pues teníamos que unificar el color del cabello. Lo ideal para tener una limpieza absoluta en el color es hacer una plataforma. Nosotros la ideamos o la creamos con el 12112 aplicando el superaclarante, que los superaclarantes de Saler Bison nos dan la oportunidad de poder crear una plataforma para que el color se vea mucho más limpio, ¿de acuerdo? Para que podamos apreciar el color. ¿Por qué? Porque el nivel de la oxidación no nos va a llegar a lo que nosotros queremos para que el color nos quede perfecto. Luego de realizar esta plataforma, lo que vamos a hacer es utilizar el decorante Blond Supreme para colocar de manera estratégica donde nos falta la aclaración del cabello, y que esto como que sea el toque final para que cuando realmente nosotros le coloquemos el color que le vamos a colocar al final, pues se vea como ese color mucho más limpio, donde en algunas partes va a estar con un nivel de aclaración un poco superior. Entonces, bienvenidos, estoy encantada de estar con ustedes. Y vamos a continuar con nuestro proceso. Voy a volverles a mostrar cómo estaba la modelo antes, para los que se acaban de conectar, entonces puedan ver cuál va a ser la transformación que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, de antemano, muchísimas gracias por conectarse aquí en Colombia. Bueno, buenos días para los que están de este lado del planeta, buenas tardes para los que están del otro lado del planeta. Entonces es importante y estoy feliz de estar con ustedes. Vamos a arrancar con el procedimiento. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos con nuestra modelo? Crear una plataforma. Estos 11 lados nos permitieron hacer procesos de aclaración donde realmente consideramos que lo necesite para darle un poco más de limpieza al color final, que digamos que es el objetivo principal de la técnica del día de hoy. Blond Supreme es un decorante donde fusionamos la naturalidad de un decorante y toda la tecnología. Es un decorante que nos permite, viene con su tecnología Bless Fire Protect, con su tecnología Bond Link Technology, con ácido hialurónico, y todo esto combinado nos permite hacer unas muy buenas aclaraciones, una aclaración que va a tener absoluto respeto por la estructura del cabello, y que esto nos permite trabajar muy tranquilos. Adicional a eso, hoy vamos a trabajar con el NutriOil, que la combinación del aceite de rosa mosqueta, el aceite de jojoba, y esto nos va a permitir que la combinación de esos aceites nos ayude aún más a darle como esos beneficios de protección
que necesita el cabello, sobre todo cuando ya ha sido trabajado con una plataforma. Entonces, el aceite de rosa mosqueta, el aceite de jojoba y el aceite de paramela, combinados en el NutriOil, nos va a ayudar a tener absoluto respeto por la estructura del cabello. Es un decolorante de acción rápida, un decolorante que para mí uno de los desarrollos más increíbles que hemos tenido en el grupo BMW Cosmetics. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que cuando hacemos una muy buena aclaración, podemos aportar, el decolorante de una vez aporta el pigmento que necesita, porque tiene incorporado dentro de su tecnología el pigmento que más o menos manejamos en el 912, en el 1212, y esto nos va a permitir neutralizar todos esos fondos de aclaración o esos pigmentos subyacentes que tenemos en el cabello, que los queremos ocultar antes de hacer el proceso de coloración. Entonces, para mí, un decolorante que funciona muy bien, un decolorante que nos permite trabajar de una manera muy limpia y sobre todo que guarda muchísimo el respeto por la estructura del cabello. El ácido hialurónico nos va a mantener la carga hídrica que el cabello necesita durante el proceso de aclaración. Recuerden que cuando el cabello empieza a deshidratarse, es allí cuando empezamos a tener algún tipo de inconveniente con la decoloración. Entonces, permitir que el decolorante mantenga como equilibrada la carga hídrica a través del ácido hialurónico nos permite que haya una decoloración sin ningún problema. ¿De acuerdo? Adicional a eso, la tecnología Bonding Technology nos ayuda a que el cabello esté a recobrar como los puentes, que esté en toda su hidratación, que el cabello siempre esté nutrido en el proceso de hidratación, que esté bien hidratado. Y la tecnología Ples Fiber Protect, que por supuesto nos ayuda a que mantengamos esos enlaces de disulfuro del cabello en perfectas condiciones. También la tecnología Bonding Technology nos ayuda a ir reparando el cabello, irlo rellenando. La queratina botánica nos ayuda muchísimo a rellenar el cabello durante el proceso de decoloración. Por ende, un decolorante que tiene absoluto respeto por la estructura del cabello para no ponerle en riesgo bajo ninguna circunstancia y que nos permita trabajar de una manera muy tranquila y confiada. Entonces, la opción del NutriOil, digamos que para mí no es opcional. Yo pienso que el NutriOil siempre deberíamos manejarlo durante el proceso de decoloración. Hoy vamos a hacer un proceso de aclaración en las partes que nos hace falta con oxidante de 10 volúmenes y en proporción de mezcla 1:3. Acá hay una pregunta. ¿Qué técnica le realizaron a la modelo? A la modelo le realizamos una técnica, como les venía contando, hicimos una plataforma antes y luego empezamos a hacer un proceso de decoloración con el decolorante Blond Supreme para poder dar mayor iluminación. Es cierto que los superaclarantes no nos dan más allá de 4 o 5 tonos en bases absolutamente naturales, entonces con eso no hubiese sido suficiente para llegar a ese color avellana claro que queremos el día de hoy. Entonces ya tiene una plataforma hecha que la hicimos con el 12112, que es un super aclarante, sobre todo en la parte donde ya lo tenía natural, que es un cabello que está más o menos a la altura de un 4 o 5. Con el Blond Supreme podemos llegar hasta elevar 10 tonos. Eso dependerá mucho sobre la plataforma que lo apliquemos y si es un cabello que está natural o está cosméticamente tratado. ¿Listo? Entonces hicimos una técnica de 11 lados, y tiene muchísimo cabello, entonces le hicimos una técnica de 11 lados y donde vamos a empezar a hacer nuestros puntos con Blond Supreme será en la parte de los laterales, ¿de acuerdo? No vamos a hacerle muchísima decoloración porque, como ustedes se dan cuenta, este es el resultado que nos quedó después de haberlo decolorado. Fíjense que queda muy limpia la decoloración, ¿listo? Solamente nos falta la parte de adelante, que es lo que vamos a trabajar hoy, pero este fue el resultado. Fíjense que acá parece que nosotros ya lo hubiéramos puesto color al cabello, no, simplemente está con la plataforma y los puntos de luz que le dimos con el decolorante Blond Supreme. En la parte de adelante lo vamos a empezar a decolorar con el oxidante de 10 volúmenes, lo vamos a preparar. Para eso tenemos acá lista nuestra gramera. Es importante que siempre cualquier tipo de colorante, digamos, Blond Supreme se puede trabajar en proporción de mezcla 1:2 o 1:3. El NutriOil siempre tenemos que agregarlo primero con el decolorante, como formando un paté con el decolorante, y luego le agregaremos el oxidante. Es importante los pasos para hacer la mezcla del decolorante. No podemos mezclar el decolorante primero como lo hacemos tradicionalmente, que es mezclar el decolorante con el oxidante y luego agregarle el NutriOil. Entonces, la manera correcta de mezclar el decolorante es primero mezclar el decolorante, agregar el NutriOil
crear un paté con el decolorante y luego sí agregarle el oxidante. Entonces esto nos permitirá tener una mezcla muy bien hecha para que asimismo se comporte perfecto el decolorante. ¿De acuerdo? Entonces siempre es importante saber en qué pasos, porque hay otros decolorantes que se pueden manejar de otra manera. El Blond Supreme se maneja de esta forma. Primero creamos como un paté con el Nutri-Oil, que es lo que nos permite hacer. Vamos a colocar 30 gramos del decolorante, que es lo que trae, hace la cucharita. Vamos a colocarle 15 ml de nuestro Nutri-Oil y vamos a crear, ese tiene su propio medidor. Llegaremos hasta acá, hasta el número 15, lo agregaremos, viene en aceite y ahí empezaremos a hacer nuestra mezcla. Vamos a hacer... Acá hay una pregunta. Sí. ¿El uso del Nutri-Oil no interfiere en la aclaración del cabello? No, absolutamente, no interfiere en la coloración del cabello. Hace que el decolorante se vuelva un poco más progresivo, que es lo que normalmente hace cualquier aditivo cuando nosotros se lo agregamos a una mezcla de un decolorante, pero no interfiere absolutamente para nada en la aclaración, si es lo que me estás preguntando. Si yo te prometo que voy a llegar hasta 10 tonos, a 10 tonos voy a llegar. ¿Qué sucede? Que el decolorante se va a volver un poco más progresivo, pero eso también es bueno porque nos permite trabajar el decolorante sin ningún riesgo. En una cabellera como la de ella, digamos que no siempre estamos acostumbrados a ir limpiando las mechas cuando hacemos tanta iluminación en un cabello. Bueno, pues el decolorante Blond Supreme, digamos que nos permite trabajar cuando lo mezclamos con el Nutri-Oil, pero igual los tiempos de exposición del decolorante son responsabilidad del profesional que lo está trabajando. Digamos, nosotros damos unos tiempos de exposición donde el decolorante va a hacer una aclaración perfecta, pero solamente tú sabes qué cabello estás trabajando y qué tan resistente es el cabello. Previamente a empezar a trabajar un cabello, lo que siempre recomendamos es hacer un muy buen diagnóstico y ese diagnóstico llevará una prueba de mechón para saber si ese es el decolorante adecuado o necesariamente vamos a tener que utilizar otro tipo de decolorante que se adapte mucho más a la estructura del cabello. Acá hay otra pregunta, Yajaira. ¿Solo se puede usar Nutri-Oil con la decoloración? Nutri-Oil lo recomendamos para la decoración. Normalmente se usa muchísimo con la decoración. Digamos que los aceites que trae nos ayuda a mantener la integridad de la estructura. Entonces, yo lo uso muchísimo con la decoración y recomiendo mucho usarlo específicamente con este decolorante. No significa que si tienes algún otro decolorante de Saler, como el Magic Bleach, no lo puedas utilizar, porque finalmente es un aditivo y sí que lo puedes utilizar con otro tipo de decolorante sin ningún inconveniente. ¿Listo? Acá hay otra pregunta. Sí. ¿A la modelo le realizaron balayage o son mechas? No, son mechas, no le hicimos balayage, le hicimos mechas, que es lo que más nos va a dar la apariencia de que es un color completo. Si lo hubiéramos hecho balayage, digamos, la iluminación no hubiera quedado de arriba hacia abajo, sino únicamente más hacia las puntas, porque hay un nivel de contrapeinado que quedaría de otro color y por eso se vería como esa difuminación desde lo más oscuro a lo más claro. Acá queríamos dar la simulación de que es un color completo y para eso necesitamos hacerlas desde el crecimiento. Acá tenemos otra. Es lo que viene en tendencia además, ¿no? El balayage sí que llegó para quedarse, pero ya vienen otras tendencias y las mechas más cerca del cráneo vienen mucho más en tendencia. Acá preguntan, al tener pigmentos fríos el decolorante, ¿cómo? Al tener pigmentos fríos el decolorante, ¿sí? ¿Es indicado cuando el tono final será un reflejo cálido? Digamos que sí y no. ¿Por qué? Porque digamos que sí tiene pigmentos fríos, pero como ustedes se pueden dar cuenta, sobre este pigmento podemos fijar, por ejemplo, el 931, que es el que le colocaremos el día de hoy, de nuestra línea Saler Bison, que también trae pigmentos fríos. Digamos que el reflejo dominante pues será el dorado, pero el reflejo frío también trae reflejos fríos, entonces sí puede ser indicado sin ningún inconveniente. A ver, si lo vamos a utilizar, necesitamos hacer un proceso de elevación para colocar un marrón que quede un poco más iluminado, pues este decolorante lo debemos trabajar con un oxidante y manejar los tiempos de decoloración. La pigmentación fría nos ayuda, pero recuerden que un cálido nunca se va a comer a un frío, pero un frío sí se va a llegar a comer al cálido. Entonces, digamos que cuando queremos que quede mucho más iluminada será el indicado. Cuando no, pues existe otro tipo de decolorante y otros tiempos en el que nos dará. Pero para esta técnica que vamos a utilizar hoy, que trae tanto reflejos fríos como reflejos cálidos, nos pareció ideal. Hay otra pregunta. ¿Qué tono traes tú en el cabello? Ay, bueno,
Bueno, yo normalmente trato de manejarme mis tonos rosa. El tono rosa me lo manejo con el 0.27 de cero, donde hago una mezcla de 0.27, le pongo algo de FC2 de sal herbizón, oxidante de 10 volúmenes normalmente, y no me lo trabajo sobre decoloración, sino me lo trabajo con super aclaración, porque mi cabello es bien oscuro, entonces me da como este color rosa. Adicional a eso, pues trato de mantenerlo con mis mascarillas Flash Mask. Creo la mascarilla Flash Mask para mantener el rosa en mi cabello durante más o menos 30, 45 días, que es más o menos en el tiempo en el que me vuelvo, hago la super aclaración y me hago nuevamente el refresco del color. Acá hay otra pregunta. ¿La modelo lleva un color de base? ¿Cuál es? La modelo le hicimos una plataforma, porque vamos a volver a mostrar nuevamente cómo venía la modelo, para que ustedes vean cómo creamos la plataforma. Entonces ya Marcel, que es la persona que nos está ayudando, nos va a mostrar la foto de cómo venía el cabello anteriormente y por qué necesariamente tuvimos que hacer un color, una plataforma. Cuando tú trabajas con plataforma, das la oportunidad a que los colores se vean mucho más limpios, ¿de acuerdo? Porque ya lo que quiere es un color mucho más limpio, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Acá hay otra pregunta. ¿Se puede mezclar Nutri-Oil con el color? Yo normalmente no lo mezclo. Yo diría que sí lo puedes hacer sin ningún inconveniente, pero normalmente yo no mezclo el Nutri-Oil con el color, siempre lo trabajo en la decoloración. Pero sí lo puedes trabajar con el color. Finalmente lo que es un aditivo, que lo que hace es aportarle los aceites que trae, como el aceite de paramera, aceite de rosa mosqueta y aceite de jojoba. Acá hay otra pregunta. ¿Para un cabello también se usa la misma cantidad de decolorante? Para un cabello se usa la misma cantidad de decolorante. Pues la cantidad de decolorante dependerá de la técnica que vayas a utilizar y de la cantidad de cabello. Digamos que las mezclas se deben ir preparando de la manera que tú vas haciendo el color del cabello. Necesariamente hay algunas oportunidades donde se necesita la misma mezcla, en otras se va a necesitar un poco más de mezcla, si es lo que me estás preguntando, o qué cantidad se usa. Eso, la cantidad del decolorante dependerá mucho de qué técnica vas a hacer, qué tan iluminada quieres tener la modelo y qué cantidad de cabello hay. Pues obviamente en esta modelo utilizamos 4 mezclas de decolorante de 30 volúmenes aproximadamente, de 30 gramos, entonces pues para que lo tengan siempre presente. Acá hay otra pregunta. Una cabellera así de larga y abundante, en una cabellera así de larga y abundante, ¿es recomendable usar activador de 5 volúmenes con Blond Supreme? Lo puedes hacer, digamos que arrancar con 10 volúmenes es de vital importancia. Cuando tú, por ejemplo, hoy lo vamos a trabajar 1+3 y con activador, porque lo que nos falta iluminarla es muy poco. Y hay algunas partes que ya queremos que estén mucho más iluminadas en la parte de adelante. Entonces le vamos a cargar más o menos a contrapeinar a un 10% y ahí arrancaremos. Pero sí, lo puedes trabajar con oxidante de 10 volúmenes o con activador sin ningún inconveniente para que te dé tiempo de trabajar. De igual manera, Blond Supreme es un decolorante de acción rápida. Vuelvo y le repito, los tiempos de exposición del decolorante dependerán mucho de cuando vas a hacer un proceso. Digamos, el diagnóstico es de vital importancia. Si tú haces un buen diagnóstico, sabes qué decolorante vas a colocar y qué tiempos de exposición vas a empezar a manejar. Okay. Otra pregunta. ¿Cuál fue la fórmula de mezcla que estás utilizando? Este lo estoy utilizando en proporción de mezcla 1+3, es decir, coloqué 30 gramos del decolorante, 90 del oxidante y 15 ml del Nutri-Oil. El decolorante queda con el Nutri-Oil, me encanta porque queda una mezcla muy, digamos, muy cremosa que nos permite poderla manejar en el cabello sin ningún inconveniente. Yo siempre manejo Blond Supreme con el Nutri-Oil. Me gusta mucho porque la mezcla queda muchísimo mejor, porque me da como esa confianza de poder trabajar el decolorante, porque adicional a eso le estoy mezclando mucho más nutrientes al cabello, entonces voy a mantener, digamos, a resguardar mucho la integridad de la estructura durante todo el proceso de aclaración. Nos preguntan dónde pueden conseguir una tabla como esa para trabajar. Ay, me van a hacer regañar. No, esta tabla fue un regalo que me hicieron, pero pues la pueden conseguir. Nosotros tenemos una tabla pequeña que también nos funciona muy bien. La tabla de BMB, si quieren ya me la pueden alcanzar, que está allí donde están las tablitas, una tabla pequeñita que también la pueden utilizar. Yo utilizo la larga, pero normalmente la uso. Me siento cómoda para trabajarla, pero
con la que tenemos de BMW también la podemos trabajar, que es esta. Esta también la podemos manejar exactamente igual, si ustedes a bien lo ven, pero pues siempre yo siento que uno debe buscar como la comodidad para poder trabajar y sobre todo en un cabello tan largo, porque este es un cabello bastante largo. ¿El oxidante que estás usando, de qué volumen es? Es un activador, es el activador de Saler. Por eso también podemos hacer la decoloración, sobre todo cuando solamente la vamos a repasar, como para darle un poco más de iluminación a la cabellera. Que también lo pueden utilizar cuando ya van a trabajar como cabellos que ya han estado decolorados, y demás, lo pueden llegar a trabajar. ¿La cantidad de Nutrioil depende de la cantidad de cabello? No, siempre va a ser la misma dependiendo de la cantidad de mezcla. La cantidad de Nutrioil depende mucho de la cantidad de mezcla de la cantidad de polvo de colorante que vayas a mezclar. ¿Listo? Acá lo que vamos a hacer es darle un poco más de iluminación en la parte de la punta. Por eso estoy contrapeinando de esta manera. Yo les recomiendo mucho cuando vayamos a contrapeinar, no hagamos esto porque así no va a quedar bien contrapeinado. La manera correcta es que bajamos esto con el dedito gordito de la mano, hacemos la presión acá para poder, presionamos o no presionamos, de eso depende de qué tan tensionado nos quede el cabello. Obviamente cuando lo vamos a contrapeinar, lo que yo recomiendo es destensionarlo, ¿listo? Para que nos pueda quedar muchísimo mejor. ¿Listo? Con este también se puede trabajar. Lo que pasa es que por lo que el cabello de ella es tan largo, pero yo con esta también lo puedo llegar a trabajar. Esta es la que maneja desde nuestra casa Salón Selection y funciona muy bien también. Me gusta que tiene una curvatura acá, pues la cabeza no es cuadrada, entonces solamente la utilizamos como de manera para poder deslizar bien el decolorante. Definitivamente la mano nuestra es la que nos va a servir como de tabla y es lo mejor que podemos usar. Acá nos preguntan, ¿qué producto recomiendas para usar en casa que hidrate el cabello dañado por decoloración? Bueno, pues hay varios productos. Yo te aconsejo que primero pues te hagas un buen diagnóstico de si realmente es un cabello que necesite trabajarse para poder recuperarlo, que es lo que hace cuando perdió su carga hídrica y el cabello se llegó a sensibilizar. Pues nosotros, por ejemplo, en nuestra línea Hair Lab tenemos toda la línea de multiproteínas que nos funciona muy bien para que puedas empezar a recuperar tu cabello. Pero si ya lo hiciste porque te lo decoloraron y de pronto el cabello se desestabilizó y finalmente se quebró, pues lo importante es empezar a recuperarlo. Digamos que la línea de proteínas nos va a ayudar muchísimo a fortalecer el cabello. Acá dice, si la clienta hubiera tenido 5 centímetros de crecimiento oscuro a una altura 4 natural y lo demás estuviera así de rubia, ¿qué técnica hubiera realizado? ¿Esa misma técnica? Bueno, pues depende de lo que la clienta hubiera querido, porque si la clienta hubiera querido un color... ¿Para un rubio avellana? Para un rubio avellana, no, porque si son 4 centímetros de crecimiento, digamos que con el proceso de oxidación, hubiéramos colocado el tinte final con oxidante de 20 volúmenes en técnica directa y el resto lo hubiéramos aplicado luego. Esa oxidación me hubiera dado perfecto para poder nosotros haber obtenido nuestro color avellana. Además también depende de la altura en la que el cliente quiere el color avellana, ella lo quiere claro, entonces necesitamos irnos un poco más por encima de lo que ya tenía. Acá dice la misma persona que hizo esa pregunta. Yo hubiese usado el tono avellana con superaclarante o con un peróxido de 30 o 40 volúmenes y lo demás rubio con un peróxido de 10. Por eso te digo, pues depende de lo que la clienta quiera. Si lo quiere, no quiera, digamos, su base natural está, lo podemos trabajar con niveles de oxidación. Y con niveles de oxidación, digamos que hubiéramos podido equilibrar el avellana que le vamos a colocar, pero no hubiéramos colocado un 9, hubiéramos colocado un 831, por ejemplo, en 0. Me hubiera gustado también, pero lo podemos trabajar con niveles de oxidación. Digamos que cuando el color del cabello está en la altura 4, que es un castaño medio, y lo trabajamos con niveles de oxidación, también nos funciona de esa manera. Hay diferentes técnicas. Ella lo quiere en un nivel 9, por eso decidimos hacer una plataforma. Acá preguntan, si la técnica que le hiciste a la modelo es de mechas, ¿por qué es necesario cardar el cabello? Porque en la parte de adelante, fíjense que es el triángulo de adelante, ella quiere que el color le quede mucho más rubio hacia la punta, entonces por eso lo vamos a intensificar mucho más hacia la punta, sin ningún inconveniente. Y queda una técnica muy bonita porque queda una técnica con desvanecido bonito.
Acá nos preguntan, ¿por qué inicias desde adelante? Porque lo único que le vamos a trabajar es la parte de adelante, porque lo demás ya está listo para solamente depositar el pigmento. La trabajamos, la tuvimos que sacar un poco más adelantada. ¿Por qué razón? Porque ella tiene muchísimo cabello. Adicional a eso, chicos, cuando vamos a hacer técnicas donde necesitamos iluminar los contornos de la cabellera, porque hay técnicas para todo, hay técnicas de camuflaje. Por ejemplo, hay una técnica que yo hago, que yo la trabajo de manera redondeada, es decir, hago el mismo sesionamiento de lados, pero arranco a trabajar las partes que quiero que sean más impactantes en la técnica de color. Entonces la trabajo de manera redondeada, donde arranco por acá, voy dándole la vuelta a la cabeza y lo último que trabajo es lo de atrás, que es como este triángulo de acá, que es que me va a dar como ese desvanecido, pero no necesariamente todas las técnicas las debes empezar por atrás. Eso dependerá, digamos, la proyección que tengas con el cabello, qué parte quieres tener muchísimo más iluminada. De esa manera, pues logramos que quede mucho más iluminada la parte de adelante, que es la que yo quiero que sea más impactante. Eso dependerá de la diagramación que yo tengo y de a dónde quiero llevar ese color, ¿de acuerdo? Entonces necesito que quede mucho más iluminado, arranco por ahí y dejo por de últimas lo de atrás. Preguntan, ¿a qué se refiere cuando dice una plataforma? Cuando digo una plataforma, hago referencia a que con los superaclarantes de Saler, préstame la carta, Mars, por favor. Con los superaclarantes de Saler puedo llegar a hacer una plataforma de unificar el color del cabello, el color natural, frente al color que ya trae cosmético, tratar de unificarla y sobre eso depositar un pigmento. Cuando yo trabajo sobre una plataforma, el color se va a notar, digamos, el reflejo se va a notar muchísimo más. ¿Qué pasa? Normalmente, cuando llegan los clientes a la peluquería, ¿de acuerdo?, que pasa en todas partes del mundo, entonces el cliente cree que como está el color en la carta, esta es nuestra carta de color, que como está el color en la carta, así me va a quedar. Entonces normalmente preguntan, si me voy a colocar, vámonos por ejemplo con un color cobre, entonces dices, me va a quedar exactamente igual como está acá, por ejemplo este 763. Si yo me aplico, mi cabello está natural y me voy a aplicar un color, me va a quedar exactamente como está acá. Eso está trabajado sobre el color. Primero sobre un color cabello sintético y con un color completamente blanco. Es allí donde depositamos. Digamos que esto es una guía de cómo me va a quedar. Cuando yo creo que se acerque mucho más al color de la carta, pues trabajo con una plataforma. ¿Con qué puedo hacer las plataformas? Con los superaclarantes, como el 10, como el 10.1, el 10.11, el 10.12, el 10.13, el 10.31 o el 12.112. Con esto creo una plataforma. Recuerden que los superaclarantes nos ayudan a elevar de 4 a 5 tonos en bases naturales y de 1 a 2 tonos en bases cosméticos arriba de la altura 6. Con esto puedo llegar a hacer una plataforma, puedo llegar a hacer desmanches de color. Son de verdad muy importantes en la peluquería porque nos sacan de muchos problemas y nos ayudan a que los colores queden muchísimo más limpios. Entonces por eso a eso me refiero cuando hablo de una plataforma. Preguntan, ¿cuántos niveles aclara el triple cero? El triple cero, pues digamos que de 4 a 5 tonos, pero normalmente el triple cero, que es un reforzador de la aclaración, yo lo utilizo mucho para mezclarlo con los superaclarantes, es decir, como para que le dé un poco más de fuerza al superaclarante. Yo no aconsejo, hay mucha gente que lo hace, pero yo normalmente no aconsejo trabajarlo solo, sino siempre mezclado o con un color de la carta que puede llegar a modificar la altura del color o con los superaclarantes. Acá hay otra pregunta. Qué bueno que están preguntando un montón. Sí, preguntan y preguntan. Preguntas, acá estoy. Pregúntenme que si no sé la respuesta, algo hacemos. Acá hay otra pregunta. Con las mascarillas de Flash Mask, sí, ¿cuál es la indicada para cuidar un tono avellana? Para cuidar un tono avellana, pues yo utilizaría mucho el Perla Blonde, me gusta. O lo podría mezclar también en una mascarilla base que son las Flash Mask, la mascarilla base que viene transparente. Mezclaría el Platinum de pronto con la mascarilla Perla Blonde y eso nos dará como ese color que necesitamos para poder cuidar el color avellano. Y queda fantástico. Lo podemos llegar a mezclar de esa manera y queda muy bien. Ahora bien, el color avellana, digamos que es un color que a medida que se va a ir deslavando, pues va a quedar mucho más lindo.
Acá hay preguntas. Dime. ¿El Nutrioil es un producto para usar solo con color y decoloración o también se puede seguir utilizando después para aportarle nutrientes al cabello? Yo normalmente no lo he utilizado para aportarle nutrientes al cabello. No, de verdad nunca lo he utilizado así. Siempre lo utilizo o digamos es un aditivo y el aditivo se debe utilizar para cualquier producto químico. Digamos que hay productos más especializados en darle nutrición al cabello, que no necesariamente son el aditivo que trae este sistema de decoloración. Es un aditivo que yo lo utilizo mucho para mezclar con fórmulas químicas, como cuáles, como el decolorante, como el tinte, como de pronto algún tipo de queratina o alisado que también le puedes mezclar en el nutriente. ¿Tenemos más preguntas? No, por ahora no. Acá hay otra pregunta. Otra pregunta. Plataforma es en la plataforma primero aplico el superaclarante y luego el color cobre. Sí, claro, primero creas la plataforma, digamos, si tú consideras que es necesario. Igual el color se va a ver mucho más lindo, digamos, es una técnica distinta, es una técnica que no todo el mundo la trabaja y que necesariamente creamos la necesidad en que el cliente vuelva nuevamente a la peluquería. ¿Por qué? Porque vamos a tener que seguir haciendo otra plataforma. Normalmente los clientes se dejan crecer mucho la raíz. Cuando el cliente se deja crecer mucho la raíz de un color, ya no hablamos de un retoque de raíz necesariamente, sino hablamos ya de un desmanche del color. Entonces, digamos que las plataformas con superaclarantes nos gustan mucho, a mí me gustan muchísimo. ¿Por qué? Porque como que le da esa limpieza, esa nitidez al color, donde se va a ver muchísimo mejor. Pero sí, cuando vas a hacer una plataforma o crear una plataforma para depositar un pigmento cobre, primero haces la plataforma, la enjuagas completamente, secas el color y ahí sí fijas el color final, el pigmento. Acá nos pregunta Miguel Ángel, en el caso del superaclarante, ¿qué haría el 000 al mezclarse con un 12-112, por ejemplo? Te va a dar un poquito más de fuerza y más de potencia. Eso es lo que va a hacer el 000. Darle un poquitico más de fuerza y potencia al 12-112, que es uno de los más altos que tenemos. Básicamente eso es lo que hace. Acá tenemos otra pregunta. Si el tono avellana es cálido, ¿por qué la flash mask adecuada sería la platinum? No, pero no necesariamente la platinum, esa la vamos a mezclar con el perla brown. Ese me gusta muchísimo. También le puedo agregar, acuérdense que las mascarillas flash mask me permiten desarrollar esa creatividad que tengo. Entonces, si yo tengo un color que quiero crearlo, por ejemplo, yo me hago mi mascarilla flash mask, donde coloco como base, la base, le coloco pigmentación. También lo puedo trabajar mucho con los HD. Entonces sí que le pongo algo del pink, pero le pongo algo de la mascarilla Cooper, es decir, de la cobre, y le pongo un punto de rojo, y con eso voy creando mi mascarilla para mantenerme mi color. Entonces podemos ir jugando con las mascarillas con esas mascarillas de color de acuerdo al color que yo quiero desarrollar. Entonces nos permite mucho ir trabajando, ir como desarrollando la creatividad para poder mantener el color del cabello. Aunque yo les digo algo, digamos que este color que yo tengo, porque digamos que no es lo tradicional, pero una buena decoloración, digamos que no necesitaría mantenimiento. Y ya si quieres hacer como un baño de color más adelante, que será por ahí una vez cada 20 días, una vez en el mes, pero una buena decoloración con un buen decolorante como Blue Supreme, yo les garantizo, si quieren estar rubias, el mantenimiento ya será de muchísimo más adelante. Y con eso podemos dejar volar nuestra imaginación y crear nuevos colores para poder mantener el color del cabello. Hola, sobre una base 4, si aplico el 7.6, ¿decís que logro un rojo sin decolorar? Es solo raíces para un chico de 13 años y no me gustaría decolorarlo. Gracias. Desde Uruguay hacen esa pregunta. Pero, o sea, es 7.6 y quiere dejar un rojo sin decolorar. Sí, con niveles de oxidación. Si el cabello está natural, el cabello te va a quedar rojo. O sea, no te va a quedar a la altura de un 0.66.
pero si logras que el cabello te quede rojo claro. En la oxidación, es decir, los oxidantes también, ¿qué hacen? Oxidar el cabello natural para que podamos penetrar un pigmento, entonces que sí que te va a quedar rojo, que no pasa nada, pero a la altura de un 7, dependiendo con el oxidante que vamos a trabajar. Bueno, ya vamos finalizando esta parte de adelante. Recomendar, no se pierdan en las historias donde vamos a colocar el color final. Vamos a hablar un poco de la mezcla antes que nos tengamos que ir. A ella le vamos a depositar el 931 y le vamos a colocar algo de nuestro color avellana. Préstame el color avellana que tenemos acá. A ver, por acá está. Entonces, ¿qué le vamos a mezclar a ella el día de hoy? Antes de que ya nos toque irnos, por acá está, siempre se me pierde. A ver, por aquí está. Vamos a colocarle a ella el día de hoy el 931, que es el que le vamos a trabajar a ella el día de hoy. Y le vamos a colocar el 625. Acá está, nuestro color avellana. La vamos a trabajar sobre una base 9 para que le dé una avellana muchísimo más clara. Le vamos a aportar, digamos, esa frialdad y esa calidez que necesitamos para crear un color avellana completamente distinto en el nivel de claridad que ella lo quiere. Porque sí que la avellana, que el 625 está en una altura 6, pero ella no lo quería tener tan oscuro. Entonces vamos a combinar como esos tonos mantequilla, entre esos tonos vainilla, ¿sí? Pero que se vea también con algo de calidez. Bueno, aquí ya vamos a terminaremos, vamos a dejarla más o menos 10 minuticos, terminaremos la parte de adelante y ya estará lista para poder hacer el depósito de pigmento. De antemano me encantó tenerlos en la tarde de hoy, en un lado del mundo, y en la mañana de hoy aquí, en este lado de Sudamérica. Espero volverlos a ver pronto, a todos con los que nos vamos a volver a ver, por lo menos por este año. Pues nada, que tengan unas felices fiestas, me encantó verlos a todos ustedes, haber estado compartiendo con ustedes este pequeño espacio, donde también vean cómo podemos trabajar otro tipo de técnicas, donde el color nos va a quedar fabuloso, donde creemos la necesidad de que el cliente sí que vuelva a la peluquería, donde se ponga en manos de un profesional para poder trabajar todas estas técnicas con esa cantidad de colores estupendos que tiene nuestra marca maravillosa que es Saler Cosmetics. Me encantó verlos, un beso acá desde Colombia y nos vemos pronto.